comes una comida rica en proteína. Y aunque parece algo cotidiano, en ese momento comienza un proceso dentro de tu cuerpo que transformará esos alimentos en componentes que tus células pueden utilizar. Al masticar, los alimentos se rompen en partículas más pequeñas. La digestión empieza a preparar las proteínas para que puedan continuar su recorrido por el sistema digestivo. Cuando el alimento llega al estómago, los jugos gástricos y las enzimas comienzan a descomponer las proteínas en fragmentos cada vez más pequeños. Esos fragmentos, llamados péptidos, continúan avanzando hacia el intestino delgado. Allí ocurrirá una parte fundamental del proceso: convertirlos en unidades que el organismo pueda absorber. En el intestino delgado, otras enzimas terminan de dividir esos péptidos hasta obtener aminoácidos y pequeños fragmentos que pueden atravesar la pared intestinal. Los aminoácidos pasan entonces desde el intestino hacia la sangre. Ahora ya no son simplemente parte de la comida, se han convertido en materiales disponibles para diferentes tejidos. La sangre comienza a transportarlos por todo el organismo. Algunos llegarán a los músculos, mientras otros serán utilizados por órganos y células que también necesitan proteínas. Mientras tanto, el hígado ayuda a procesar los aminoácidos y regula cómo pueden ser utilizados. El organismo distribuye esos componentes según las necesidades de cada momento. Ahora los aminoácidos llegan hasta los músculos. Allí pueden utilizarse para fabricar nuevas proteínas, especialmente cuando el tejido necesita reparar o renovar sus estructuras. Dentro de una fibra muscular, los aminoácidos funcionan como piezas pequeñas que pueden incorporarse a nuevas proteínas. El proceso de construcción comienza cuando la célula recibe las señales adecuadas. Si además has realizado entrenamiento de fuerza, el músculo tiene una mayor necesidad de reparar y adaptar sus proteínas. La comida y el entrenamiento empiezan a relacionarse. La célula muscular aumenta temporalmente la fabricación de proteínas. Este proceso se conoce como síntesis de proteínas musculares y forma parte de la renovación del tejido. Pero el cuerpo no utiliza toda la proteína exclusivamente para construir músculo. Los aminoácidos también participan en enzimas, hormonas, tejidos y muchas otras funciones esenciales. Por eso, comer proteína no significa que automáticamente todo termine convertido en músculo. El organismo decide cómo utilizar los aminoácidos según sus necesidades y condiciones. Mientras la digestión continúa y los aminoácidos siguen circulando, el cuerpo comienza a decidir dónde serán utilizados. Y aquí empieza la siguiente parte de nuestra historia. ¿Qué ocurre cuando esos aminoácidos llegan a las células musculares? Los aminoácidos llegan finalmente a las células musculares. Allí comienza una nueva etapa: convertirse en materiales que el músculo puede utilizar para fabricar y renovar sus propias proteínas. Dentro de la célula, esos aminoácidos se van uniendo en nuevas cadenas. De esta manera, el músculo puede producir las proteínas necesarias para mantener y renovar sus estructuras. Pero tener aminoácidos disponibles no significa que el músculo vaya a construir proteínas sin control. También necesita recibir las señales que indican cuándo debe aumentar ese proceso. Una de esas señales aparece cuando el músculo trabaja durante el entrenamiento de fuerza. El esfuerzo activa mecanismos dentro de las células que favorecen la fabricación de nuevas proteínas. Ahora coinciden dos elementos importantes: los aminoácidos aportados por la alimentación y el estímulo producido por el entrenamiento. Juntos proporcionan las condiciones necesarias para la adaptación muscular. Después de comer y entrenar, la fabricación de proteínas musculares puede aumentar durante un tiempo. El músculo entra entonces en una etapa de renovación que forma parte de su recuperación. Pero mientras unas proteínas se fabrican, otras también se degradan. Este proceso ocurre constantemente porque el organismo necesita renovar las estructuras que ya existen. Por eso, lo importante no es solamente cuánto músculo fabrica el cuerpo en un momento determinado, sino el equilibrio que existe entre la construcción y la degradación de proteínas. Ese equilibrio también depende de la cantidad de proteína que consumes. Las necesidades no son iguales para todos, porque cambian según factores como el tamaño corporal y el nivel de actividad. Por eso, aumentar mucho la proteína no significa que el músculo vaya a crecer en la misma proporción. Después de cierto punto, añadir más proteína puede aportar beneficios cada vez menores. Además, el organismo no guarda grandes reservas de proteína listas para utilizar después. Los aminoácidos que no se incorporan a nuevas proteínas deben seguir otras rutas dentro del metabolismo. Algunos pueden utilizarse para producir energía, mientras que sus componentes también pueden participar en otras funciones. La proteína, por tanto, no tiene un único destino dentro del cuerpo. Y después de que esta comida ha sido procesada, otra comida volverá a aportar nuevos aminoácidos. El proceso de digestión, absorción y utilización se repite una y otra vez. Cuando además entrenas regularmente, el cuerpo recibe nuevos estímulos mientras vuelves a aportar proteína con las comidas. Así, alimentación y entrenamiento interactúan repetidamente. Pero una sola comida no determina el resultado. Lo que realmente importa es lo que ocurre de manera repetida durante los días y las semanas. Alimentación, entrenamiento y recuperación trabajando juntos. Después de varias semanas, el personaje continúa repitiendo el mismo ciclo. Come, entrena
y descansa, mientras dentro de sus músculos, las proteínas se renuevan constantemente. Con el tiempo, esa disponibilidad repetida de aminoácidos permite que el músculo mantenga sus procesos de reparación y renovación después de los diferentes entrenamientos. Pero la proteína no trabaja sola. Para que el músculo cambie, también necesita el estímulo del entrenamiento y suficiente recuperación entre una sesión y otra. Por eso, dos personas que comen cantidades similares de proteína pueden obtener resultados diferentes si sus entrenamientos, actividad diaria o recuperación no son iguales. Mientras los días pasan, el personaje sigue entrenando y alimentándose. El músculo responde a cada nuevo estímulo y vuelve a iniciar el proceso de reparación. Cuando la alimentación aporta suficiente proteína, los aminoácidos están disponibles para apoyar esa renovación. Cuando la ingesta es insuficiente, el organismo tiene menos material disponible para fabricar nuevas proteínas. Esto no significa que una sola comida determine lo que ocurrirá con tus músculos. El organismo responde al conjunto de lo que comes y haces durante el tiempo. También importa cómo distribuyes la proteína durante el día. En lugar de concentrarla toda en una sola comida, varias comidas pueden aportar aminoácidos en diferentes momentos. El personaje continúa con su rutina. Una comida, después otra, y más tarde vuelve a entrenar. Así, el aporte de proteína y los estímulos musculares aparecen repetidamente a lo largo de la semana. Mientras tanto, el cuerpo utiliza esos aminoácidos para mucho más que el músculo. También participan en la formación y renovación de diferentes proteínas necesarias para el funcionamiento del organismo. Por eso, cuando hablamos de proteína, no estamos hablando únicamente de aumentar el tamaño de los músculos. Estamos hablando de un nutriente que participa en numerosas funciones del cuerpo. Con el paso de las semanas, el personaje puede mantener mejor su masa muscular cuando combina una alimentación adecuada con entrenamiento de fuerza y suficiente recuperación. Y si el objetivo es aumentar músculo, el proceso depende de mantener durante el tiempo un entorno favorable. Entrenamiento progresivo, suficiente proteína, energía adecuada y descanso. La proteína aporta los aminoácidos, pero el cuerpo decide cómo utilizarlos. No existe una transformación automática de cada gramo de proteína en músculo. Después de varias semanas, el personaje vuelve a sentarse frente a una comida rica en proteína. Esta vez ya sabemos qué ocurre después del primer bocado. Comienza nuevamente un proceso que conecta alimentación, digestión, absorción y utilización. Ahora aparece una pregunta importante. Si el cuerpo ya tiene suficientes aminoácidos disponibles, ¿qué ocurre con los que no necesita utilizar en ese momento? Los aminoácidos no se almacenan en el cuerpo como si existiera un depósito exclusivo de proteína. Cuando no se incorporan a nuevas proteínas, pueden seguir otras rutas metabólicas. Algunos componentes pueden utilizarse para obtener energía, mientras que otros participan en diferentes procesos. Por eso, comer más proteína no significa guardar automáticamente más músculo. Y aquí aparece uno de los errores más comunes. Pensar que simplemente aumentar la proteína hará crecer los músculos aunque el entrenamiento no cambie. La proteína proporciona los aminoácidos que el organismo necesita, pero el músculo también necesita una razón para adaptarse. Esa señal proviene principalmente del entrenamiento de fuerza. Cuando entrenas, las fibras musculares reciben una carga que altera temporalmente su equilibrio. Después comienza una serie de procesos destinados a reparar y adaptar esas estructuras. La alimentación aporta parte de los materiales necesarios para esa renovación, pero la adaptación no ocurre únicamente durante la comida. El proceso continúa mientras haces tu vida normal y especialmente mientras recuperas. Por eso el descanso también forma parte de la ecuación. Entrenar constantemente, sin permitir suficiente recuperación, puede dificultar que el organismo se adapte adecuadamente. También importa la energía total que consumes. El cuerpo necesita energía para mantener sus funciones básicas, moverse, entrenar y realizar todos los procesos necesarios para mantenerse. Esto explica por qué dos personas con una cantidad parecida de proteína pueden obtener resultados diferentes. Su entrenamiento, gasto energético, alimentación completa y recuperación pueden ser muy distintos. Entonces, ¿significa que necesitas comer cada vez más proteína? No necesariamente. Existe una cantidad adecuada para cada persona, dependiendo de factores como su tamaño corporal, actividad y objetivo. También es importante la alimentación completa. La proteína es fundamental, pero los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua cumplen funciones que la proteína no puede sustituir. Por eso, pensar solamente en gramos de proteína deja fuera una parte importante de la historia. Tu cuerpo no funciona con un solo nutriente, sino con muchos sistemas trabajando al mismo tiempo. Después de todo este recorrido, la idea principal queda clara. La proteína es una pieza importante, pero el resultado depende de cómo se combina con entrenamiento, alimentación suficiente y recuperación. Así que la próxima vez que comas proteína, recuerda lo que realmente ocurre. No estás simplemente alimentando tus músculos. Estás aportando materia prima a un organismo que constantemente construye, repara, transforma y utiliza proteínas para mantenerte funcionando.